¿No es cierto? ¿Están contentos? Un culto diferente, ¿no es cierto? Lindas alabanzas autóctonas del Perú. Y hermanos, ahora viene un momento muy interesante. Ustedes pensaron que esta reunión era gratis, ¿no es cierto? Lo que bueno no es gratis, siempre hay que pagar algo, ¿no es cierto? Ahora esta noche van a pagar con trabajo, ¿ok? Vamos a hacerles trabajar un poquito. Estas últimas noches de conferencia hemos sido desafiados en dos maneras o tres maneras. La compasión del Señor Jesús, ¿no es cierto? Al ver a las multitudes. Y la compasión en acción, el Señor atendiendo a la gente necesitada. Y el desafío para la iglesia. Ahora, esta noche vamos a contestar una pregunta, me van a ayudar ustedes a contestar una pregunta muy importante. Mientras van contestando la pregunta en sus mesas, se les va a servir quizás un cafecito, una galleta para hacer más amena la situación. Vamos a orar en un momento por eso. Pero quiero que anoten tres preguntas que quiero que ustedes contesten en sus grupos, ¿ya? En sus mesas. Así que alguien pueda anotar las preguntas para luego poder conversar, dialogar y tener algunas ideas acerca de cómo contestar. Hermanos, el desafío es el siguiente. ¿Cuál es el mensaje? No escriban todavía, ya esto es el preámbulo todavía. ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? ¿Ya? Quiero que reflexionar con ustedes esta noche esa pregunta. ¿Cuál es el mensaje que debemos proclamar como iglesia? ¿De qué se trata la Gran Comisión? Bueno, hay una palabra que todos manejamos, ¿no es cierto? La palabra evangelio. Así que aquí va la primera pregunta. La primera pregunta para conversar, ¿qué es el evangelio? Ya quiero que conversen, traten de compartir todas sus ideas acerca de qué es el evangelio para tener una definición clara y concisa. Y al final de la conversación deben tratar de elaborar una definición clara y concisa. ¿Qué es el evangelio? Primera pregunta. Segunda pregunta, un poco más difícil. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios en el evangelio? ¿Ok? Quiero que piensen, conversen esto. ¿Cuál es el propósito de Dios a través del evangelio? Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere lograr? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través del evangelio? ¿Ok? Así que van conversando y contestando esa pregunta también. La tercera pregunta, más difícil todavía, o más interesante quizá. Quiero que conversen, comparten entre ustedes cuál ha sido el impacto más grande del evangelio que tú has visto o escuchado. ¿Ok? ¿Cuál ha sido el impacto más grande del evangelio que tú has visto o has escuchado? Podría ser en la vida de alguien una gran conversión, podría ser el impacto en algún lugar del evangelio. Conversen para contestar esta pregunta como mesa. ¿Cuál ha sido el impacto más grande de este evangelio? ¿Ok? Estas tres preguntas. ¿Qué es el evangelio? Dos, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través del evangelio? Y tres, ¿cuál ha sido el impacto más grande del evangelio? ¿Ok? Eso para hacer un preámbulo ameno para la palabra de Dios más adelante. Vamos a orar por los alimentos que, lo digo con fe, ahora se va a servir, ¿ya? Espero que se va a servir, ¿ya? Pero vamos a orar de antemano. Padre amado, gracias por esta linda reunión esta noche de poder escuchar estas alabanzas, cantar con los hermanos. Y Padre, estamos cantando verdades. No es fantasía, como muchos cantantes cantan. Y ahora, Padre, vamos a pisar tierra al conversar del evangelio. Quiero pedir, Padre, que tú nos acompañes, bendigas este tiempo y bendice los alimentos también, lo que nos vamos a servir. Gracias por ellos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermanos, ya a trabajar entonces en sus mesas.
Para que no se alargue demasiado, vamos a darles unos 10, por lo mucho 15 minutos para poder conversar, ¿ok? Los que están arriba en mezanine, ¿ya? Lo siento que por haber llegado tarde no hay espacio aquí abajo, ¿ya? Mensaje a la conciencia para llegar más temprano la próxima vez. Ustedes arriba pueden conversar también, reúnanse en grupos si quieren para conversar, contestar las preguntas también y Dios mediante arriba también se va a servir algo para poder participar.
Hermanos, 2 o 3 minutos más para ir terminando la conversación, ya llegando a conclusiones. Y vamos a pedir 2 o 3 mesas que puedan compartir su respuesta con nosotros, ¿ya? Si van pensando quién es el voluntario para ir aquí a compartir. Hola, hola. Hola, hola.
Hermanos, el tiempo para esta parte ya se acabó, así que vamos a empezar a guardar un poco de silencio después de la conversación. Ahora queremos 3 mesas que puedan compartir con nosotros las respuestas a esas 3 preguntas, ¿ya? Así que queremos voluntarios, hay un micrófono inalámbrico y el hermano Wilfredo va a casar al representante de la mesa que quiere compartir lo que han conversado. Ya, vamos a ver, hermano Lucho, pásale el micrófono al hermano Lucho, por favor, para que el hermano pueda compartir estas 3 preguntas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el propósito de Dios en el Evangelio? Y una manifestación del gran poder de Dios. Adelante, hermano. Hemos llegado a la conclusión en mi mesa. El Evangelio es las buenas nuevas, es el poder de Dios para salvación, es la palabra de Dios y Cristo mismo es el Evangelio. Ok, muy bien, muchas gracias. Otra mesa. A ver, aquí a la izquierda, detrás de ti, hay una hermana que quiere compartir. Hermano, buenas noches. Bien, voy a dar la respuesta a la segunda pregunta, en donde dice la pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios a través del Evangelio? Pues el propósito de Dios a través del Evangelio está bien claro, lo tenemos en Juan 3:16 y 17. Pueden leer, hermano. Hermanos, buenas noches. La palabra del Señor dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Muy bien, muchas gracias, excelente. Otra mesa, una mesa para terminar, una tercera mesa, si no voy a nombrar a alguien. Ya, muy bien, adelante. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Les saludo en el nombre del Señor. Aquí hemos conversado también en nuestra mesa respecto a la pregunta 3, de cuál ha sido el impacto más grande que has visto o has escuchado. Y todos hemos estado de acuerdo que el impacto más grande es el que Dios ha hecho en nosotros, y cómo hemos reconocido que Dios ha transformado en nuestras vidas, nos ha cambiado, nos ha hecho una nueva criatura y ha hecho en nosotros un nuevo hombre, nos ha cambiado. Gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias. Y aplauso para todas las mesas que han trabajado muy bien esta noche. Qué lindo poder compartir, conversar juntos, y lo que han dicho es muy cierto, ¿ya? Han dado muy buenas respuestas a esas preguntas, y lo que quiero hacer ahora esta noche es simplemente complementar un poquito lo que ustedes han conversado a la luz de la palabra de Dios. Vamos a plantear las preguntas a la Biblia, según la Biblia, y vamos a aclararlo más, según el Señor Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Según el Señor Jesús, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Y según el Señor Jesús, ¿dónde vamos a ver una gran manifestación del poder de ese Evangelio? Vamos a empezar la respuesta en Mateo 9, el versículo 35, que el hermano Ángel leyó. Aquí está, ¿qué dice la Biblia? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio. Ah, pero ¿cuál Evangelio? ¿Qué dice la Biblia? Pueden mirar en sus Biblias, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué Evangelio predicaba el Señor Jesús? El Evangelio del reino. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Evangelio del reino? Hemos citado correctamente esta noche en la mesa ya Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Excelente, ¿no es cierto? Es una gran verdad. Pero Cristo no había muerto todavía. El Señor Jesús no andaba predicando de la cruz
y la sangre que nos limpia de todo pecado, que es lo que mayormente predicamos nosotros. Así que vale la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje que Cristo predicaba? Y aquí dice claramente, Cristo predicaba el evangelio del reino. ¿Qué es eso? Vamos a pensarlo esta noche. Vamos a ver si hay ya. La cabina nos va a ayudar ilustrando eso. Vamos a volver atrás 2000 años. Cuando Cristo vino a este mundo, ¿dónde nació el Señor Jesús? ¿En qué país nació el Señor Jesús? El país de Israel, ¿no es cierto? Podemos ver el mapa. De repente se apagan un poco la luz aquí adelante para que puedan ver mejor, con más claridad, el mapa. ¿Ya? Muy bien. Pueden ver ahí el pequeño país de Israel en rojo, ¿ok? A la derecha, en un rincón del vasto imperio romano. Y los romanos no trataban bien a los judíos. Los soldados romanos maltrataban a los judíos, el emperador cobraba toda clase de impuestos y el pueblo de Dios estaba sufriendo hace 2000 años. Para colmo había un rey, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba el rey que gobernaba sobre mucho de Israel en ese tiempo? El rey Herodes. ¿Qué clase de rey era Herodes? Era sádico, era un gran déspota. El Señor Jesús apenas había nacido y Herodes ya lo quería matar. Ordenó la muerte de todos los bebés o infantes en Belén, que la historia ni lo narra porque sería una pequeña cosa terrible que Herodes hizo entre tantas cosas malas. Hace 2000 años, Cristo nació en un pueblo que sufría abuso, maltrato, pobreza, gran necesidad. Anhelaban buenas noticias. ¿Y cuál era la buena noticia que querían? En el Antiguo Testamento Dios había hecho una promesa al pueblo de Israel que sufría. Un día voy a intervenir en la historia de Israel. Un día voy a implementar mi reino, el reino de Dios en la tierra. Y cuando yo implemente este reino, se va a cambiar todas las cosas. Y el pueblo de Israel anhelaba eso. Por eso un día, cuando Juan el Bautista va al río Jordán y empieza a bautizar a la gente se emocionó. ¿Por qué? No tanto por el bautismo, sino por el mensaje. ¿Quieren saber lo que Juan predicaba, que impactó tanto? Vamos a Mateo 3, el versículo 2. Aquí tenemos el mensaje de Juan el Bautista que sacudió al pueblo de Israel hace 2000 años y generó un tremendo despertar espiritual. Miles de personas salían de todas las ciudades para escuchar a Juan el Bautista. ¿Cuál era su mensaje? Mateo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos o el reino de Dios, que dice, se ha acercado. Y ese pueblo que sufría tanto, cuando escuchó este mensaje, el reino de Dios viene, se emocionaron. ¿Lo entendemos, no es cierto? En su desesperación, salían todos a ser bautizados. Y entre ellos, ¿quién se bautizó también? El Señor Jesús. Y después que el Señor se bautizó, Él también empezó a predicar. Tenemos en Mateo 4, el versículo 17, el mensaje del Señor Jesús. ¿Qué predicaba el Señor Jesús? Mateo 4, 17. Desde entonces, después del bautismo, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez el mismo mensaje, el reino de los cielos o el reino de Dios. Es interesante que en ese mismo capítulo 4, versículo 23, si miran en sus Biblias, van a encontrar un pasaje casi idéntico a Mateo 9, 35. Pueden mirar Mateo 4, 23
es casi exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en Mateo 4:23 es la primera gira misionera de Cristo. ¿Ok? La primera gira. Él salió y enseñó en las sinagogas y predicaba en los pueblos. ¿Y qué predicaba? El reino de los cielos, el reino de Dios. Y en Mateo 9:23 es la segunda gira misionera. Así que obviamente lo que queda claro, ¿no es cierto? El evangelio, las buenas noticias que Juan el Bautista y el Señor Jesús predicaba era un evangelio muy particular. El evangelio del reino. Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene todo que ver con nosotros. Porque, hermanos queridos, aunque quizás no lo hayamos escuchado de esta manera, la gran comisión es predicar el evangelio del reino. Esa es la gran comisión. Si lo dudan, vamos a Hechos, el capítulo 1 y el versículo 3. En Hechos 1, el versículo 3, el Señor ha resucitado, está pasando 40 días con los apóstoles, preparándolos para la gran comisión, y miren qué interesante lo que el Señor se encargó de hablarles durante esos 40 días. Hechos 1, versículo 3, al final, la segunda parte. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este era su mensaje. Van a predicar el reino de Dios, van a proclamar el reino. Y si miran al fin del libro de los Hechos, termina con Pablo en Roma, encarcelado en cierta manera, pero predicando el evangelio del reino. Y lo más interesante es lo que leemos en Mateo 24 y el versículo 14. Mateo 24, el versículo 14. En este capítulo el Señor está hablando de las señales del fin del mundo, ¿no es cierto? El engaño espiritual, falsos cristos, falsos apóstoles, guerras, pestes, hambrunas, todo lo demás. Y el versículo 14 tenemos una señal interesante, ¿no es cierto? La última señal, ¿qué leemos en versículo 14? Y será predicado este evangelio del reino. Será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que la respuesta a la primera pregunta, ¿qué es el evangelio? Esta es la respuesta bíblica, ¿ya? La respuesta de Cristo. El evangelio tiene que ver con el reino de Dios. Para pensar esta noche. Pero, ¿qué es ese reino? ¿De qué se trata este evangelio? Tenemos que volver marcha atrás en el Antiguo Testamento y empezar con Génesis 12, el llamado de el patriarca Abraham. ¿Quién se acuerda en Génesis 12? Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿qué promesas le hizo Dios a Abraham? ¿Se acuerdan? Varias promesas. ¿Quién se acuerda de algunas de ellas? ¿Qué promesas? ¿Perdón? Muy bien, haré de ti una nación grande. Significa, vas a tener muchos hijos. ¿Dónde iba a vivir esa nación grande? Abraham no tenía tierra, ¿no es cierto? Le prometió dar la tierra prometida para esta nación grande. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Te voy a bendecir. Y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Qué promesa, ¿no es cierto? Qué evangelio, qué tremenda noticia. El Dios eterno anhela bendecir a todas las naciones. Este es el plan de Dios. Ahora, como peruanos, ¿estaba Dios pensando en Perú en ese momento? ¿Estaría Perú entre todas las familias de la tierra o será que Dios estaba olvidando el Perú? ¿Qué piensan? Por supuesto, no es cierto.
son todas las familias de la tierra. Así que cuando Dios llamó a Abraham, ¿saben lo que Dios estaba pensando? Dios estaba pensando, yo quiero bendecir al Perú. Y para poder un día bendecir al Perú tremendamente, voy a llamar a Abraham y voy a poner en marcha un plan para bendecir al Perú. Ahora, ¿cuál era ese plan? Muy sencillo, muy sencillo. Dios decidió llamar una nación, formar la nación de Israel, los descendientes de Abraham, y lo que Dios dijo fue lo siguiente. Cuando hizo el pacto con Israel, dijo lo siguiente: yo voy a bendecirles a ustedes. Voy a bendecirles como nación en una forma tan fantástica, tan increíble, que voy a provocar la envidia de las naciones. Las naciones enteras van a escuchar la tremenda bendición de Dios en Israel. ¿Y qué van a hacer las naciones? Van a ir corriendo a Jerusalén para conocer quién es ese Dios que los ha bendecido tanto. Ese fue el plan de Dios. Israel solo tiene que hacer una cosa: obedecer a Dios. En resumidas palabras, someterse a Dios como rey. Israel tenía que vivir el reino. Y Dios dijo lo siguiente: si ustedes se someten a mí como rey y guardan mis mandamientos, les voy a bendecir en tal manera que las naciones van a venir a buscar y a conocerme a mí. ¿Se acuerdan un momento cuando eso parecía que estaba por darse? ¿Quién se acuerda? Una reina vino de lejos para ver qué estaba pasando en Israel. ¿Se acuerdan quién era esa reina? La reina de Sabá, ¿no es cierto? Había escuchado la bendición de Dios sobre Salomón, el hijo de David. Parecía, ¿no es cierto? Parecía que el reino estaba llegando. Y la reina de Sabá escuchó esta tremenda bendición, viajó de lejos y quedó sin aliento, ¿no es cierto? La Biblia dice, quedó sin aliento. Dijo, no me contaron ni la mitad de la bendición de Dios. Y trágicamente, a partir de ese momento, Israel empezó a desobedecer a Dios. No querían someterse a Dios como rey. Y aunque Dios hablaba a Israel año tras año, siglo tras siglo, a través de los profetas, tremenda paciencia de Dios, Israel se seguía alejando. Y al final, ¿qué hizo Dios? Envió el ejército de Babilonia, atacó la ciudad de Jerusalén, la destruyó, destruyendo el templo también y llevando a Israel al exilio. Y hermanos, ¿qué pasó con el plan de Dios? Israel en el exilio ya no llamaba la atención a nadie, ¿no es cierto? Israel era un escándalo. Israel era un pie de tropiezo para los planes y propósitos de Dios. Y uno podía pensar, se acabó todo. Pero Dios, a través de los profetas, había dicho y siguió hablando de un día que Dios iba a enviar una persona muy especial, el Mesías. Y cuando el Mesías llegara a la tierra, Él iba a anunciar el reino de Dios. Él iba a implementar el reino de Dios. El Mesías iba a ser el rey. Y Juan el Bautista empieza a anunciar, viene el Mesías, viene el reino. La gente se empezó a emocionar, ¿no es cierto? Y cuando Cristo apareció predicando lo mismo, la gente se empezó a emocionar tremendamente, ¿no es cierto? Y al comienzo todo marchó muy bien. Porque se supone, ¿no es cierto? Se supone que un rey maneja poder. ¿Qué clase de rey no tiene poder? ¿Y cómo manifestó Cristo su poder? Empezó a sanar, ¿no es cierto? De repente pueden ver aquí
Ya vieron la imagen anterior. El Señor sanando a los leprosos, sanando a los ciegos, levantando a los paralíticos, hasta resucitando a los muertos. Y era claro, ¿no es cierto? No era palabras nomás. Cualquiera dice, yo soy el Mesías, pero Cristo tenía el poder. Y después de 3 años, el Señor llega a Jerusalén montado en un animal, y la gente que empezó a gritar. La entrada triunfal. La gente que decía, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente en Jerusalén se alocó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaban convencidos, por fin el Mesías está llegando a Jerusalén. Él va a derrotar a los romanos, va a implementar el reino de Dios, y ahora Israel va a ser la nación más bendecida, más próspera en todo el planeta. Lo creían, la gente lo creía. Y 5 días después, ¿qué estaban gritando 5 días después? Crucifícale, crucifícale. ¿Cómo explicar eso? Qué increíble cambio en 5 días. Y cuando Pilato se enteró que la gente estaba diciendo, crucifíquele, crucifíquele, hasta Pilato dijo, ¿no es cierto?, que voy a crucificar a su rey. Y la gente que dijo, no tenemos otro rey sino César. Wow. Qué cachetada a Dios, ¿no es cierto? Qué cachetada a Dios. Y crucificaron al rey. Y en el año 70, los romanos destruyeron a Jerusalén, y los judíos quedaron en exilio casi 2000 años. Pero el plan de Dios no había terminado, porque 3 días después, para el asombro de los apóstoles que no lo estaban esperando, Dios el Padre resucita al Hijo. Y el Señor llama a los apóstoles y dice, chicos, nada ha cambiado. El mensaje sigue igual. Ahora les toca a ustedes anunciar el evangelio del reino. Vayan por todo el mundo, anuncien este mensaje, las buenas noticias del reino, que Dios quiere bendecir a las naciones. Es el mensaje que hay que predicar. Lo que ustedes contestaron en las mesas, todo era muy cierto, pero quizás era solo una parte del evangelio, y vamos a complementarlo ahora, porque el verdadero evangelio del reino tiene 3 elementos que vamos a repasar rápidamente. Elemento número 1, la primera parte del mensaje del evangelio del reino: Dios está reinando. Hermanos queridos, hoy en día este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Dios está reinando. Pregunta, hermanos, ¿estamos anunciando ese evangelio? Esa buena noticia que Dios está reinando. Hermanos, créanme, el mundo hoy en día necesita escuchar ese mensaje, quizá más que nunca. Porque ¿cuál es la palabra que sintetiza el día de hoy? La palabra crisis. Mientras estaban ustedes contestando las preguntas, una enfermera de nuestra iglesia me envió un reporte por WhatsApp. El virus del mono ya llegó al Perú. Ya está en Perú ahora. Una pandemia más, sumada a la anterior. Acabamos de salir de la pandemia del COVID. Y ahora hay otra pandemia que parece que está empezando a trasladarse por todo el mundo. ¿A dónde va a llegar? No sabemos, pero ya llegó al Perú también. Como el COVID llegó hace 2 años. Hermanos, el mundo tiene pánico de estos virus. Pero ¿qué más tenemos? Tenemos crisis económico. La inflación. Mañana, ¿qué va a pasar en Perú? El paro de transporte. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere pagar tanto por la gasolina. Los precios han subido por los cielos. Los alimentos
están subiendo en precio. Hermanos, posiblemente por la guerra en Ucrania va a empezar a escasear los alimentos. Hermanos, el mundo está viviendo un caos. En este momento en Europa, los principales líderes de 7 naciones, G7, se están reuniendo para conversar. Y un titular en un periódico dijo lo siguiente: el mundo está en la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Y los políticos no saben qué hacer. Hay un caos, hay un desorden, hay tremenda zozobra. El problema de los cambios climáticos, las temperaturas se están subiendo. Hermanos, el mundo está en un desorden. Aparentemente el mundo está en un desorden. Y el mensaje de la iglesia es: tranquilos, tranquilos. Hay un rey y Dios está reinando. Y la historia del mundo está marchando exactamente como Dios planeó que marchara. Esta es la buena noticia, es lo que el mundo urgentemente necesita escuchar. El mundo no está en un caos, no se ha perdido el control, Dios está reinando. Y hermanos, ¿para qué está reinando Dios? Para salvar. Lo que Dios quiere hacer en su reino es salvar, ¿no es cierto? La salvación de Dios, Él quiere traer a estas naciones. Dios está reinando para salvarnos. Y el poder de Dios se manifiesta en la salvación en muchas maneras diferentes. Vamos a ver una imagen ahora. La siguiente imagen, por favor. A ver, ¿alguien reconoce esta foto, este cuadro? Un muro, ¿no es cierto? ¿Cuál muro será? Me imagino que no van a conocer ustedes. Mis hijos podrían conocer, pero quizás ni ellos saben, ya, porque no es muy conocido. Es un muro en Inglaterra que va del este al oeste, más o menos en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Se llama Hadrian's Wall, el muro de Adriano, un emperador romano. ¿Quién construyó este muro? Los romanos. Hace 2000 años, cuando Cristo vino a este mundo, los romanos decidieron conquistar Inglaterra. Y sabe, les costó conquistar Inglaterra. Inglaterra no se quería subyugar a los romanos. Y los ingleses, en ese tiempo, eran tribus bastante salvajes, buenos luchadores, y los pobres romanos la vieron bien difícil conquistar Inglaterra. Con los escoceses ni se metieron. Con los escoceses ni se metieron. Habrán visto la película Corazón Valiente, ¿no es cierto? Ya hay escenas ahí de cómo los escoceses y los irlandeses pelean y los mismos ingleses se asustaron, ¿ya? La barbarie, la forma barbárica que peleaban. Los romanos, las legiones romanas no podían con las tribus de Escocia. Decidieron hacer un muro para que los escoceses no invadan el territorio que los romanos habían conquistado. Y saben ustedes, después de varios años, los romanos decidieron: esta gente en Inglaterra y Escocia son tan violentos, tan barbáricos, que no vale la pena tenerlos. Y se retiraron y abandonaron Inglaterra a esa vida salvaje, las tribus. Pero algo pasó, algo muy interesante pasó. Un grupo de creyentes, misioneros, decidieron formar un centro misionero en el norte de Escocia, en la isla de Iona, una isla casi en el mar Atlántico, un lugar muy inhóspito. ¿Y por qué fueron a establecer un centro de misiones en el norte de Escocia? Porque Dios les había dado un reto. ¿Qué tal conquistamos Escocia e Inglaterra para Cristo? ¡Qué tremendo reto! Y uno podía pensar: imposible que lo hagan. Si los romanos no podían, ¿qué iban a hacer unos cuantos misioneros? Pero eran personas que tenían el corazón de Dios, el reino de Dios.
¿Y saben lo que pasó? Salieron a predicar en Escocia estos misioneros, gente muy sencilla, muy normal, sin, digamos, gran preparación académica. Y empezaron a predicar en los diferentes pueblitos de Escocia. Y Dios vio a bien bendecir. Y tribu tras tribu se empezó a convertir. Hasta que Escocia se había ganado para el cristianismo. Y luego esos mismos misioneros o las siguientes generaciones de misioneros establecieron otro centro de misiones. Ahora en una isla entre Escocia e Inglaterra, la Isla Santa. Mis hijos han ido conmigo a ese lugar muy interesante, esa Isla Santa. Y de ahí capacitaron a misioneros para Inglaterra y empezaron a viajar por Inglaterra a pie, predicando, sufriendo mucho, tremenda pobreza, pero lograron ganar Inglaterra para Cristo. Claro, llevó unos cientos de años. Y para la Edad Media, Inglaterra era un país cristiano, en nombre. Ahora Dios hizo algo diferente. Dios envió un tremendo despertar espiritual, la Reforma Protestante, en Inglaterra y Escocia. Eso produjo una enorme cantidad de convertidos. Y ahora Inglaterra empieza a surgir y Escocia con una potencia mundial. Coincidió con viajes de exploración. Los británicos, ahora cristianos, no digamos todos evangélicos, ya no hay que ser ingenuos, ya había muchas cosas negativas. Pero hermanos, ¿saben ustedes? En ese tiempo, el Parlamento de Inglaterra, ¿saben cómo empezaba? Cada vez que sesionaban, con la predicación de la palabra. Imitaban a gente como John Owen, famoso pastor. Predicaba hora y media a los parlamentarios, luego oración y luego empezaban a sesionar. No eran todos convertidos, pero había un sentir de que hay que seguir la palabra de Dios. Era una nación queriendo en alguna manera someterse a la palabra de Dios. El reino de Dios estaba llegando a Inglaterra. ¿Y cuál es el plan de Dios? Bendecir a una nación si esa nación se somete a Dios. Miren ahora, ¿qué tenemos aquí? Un mapa del Imperio Británico. ¿Pueden ver dónde está Inglaterra aquí? Pequeña isla al norte. Uno podía pensar, esa isla, ¿qué va a ser? ¿Qué potencia geopolítica podría tener Gran Bretaña? Claro, como isla humanamente hablando, nada. Pero para el año 1900, Inglaterra había extendido su poder por la providencia de Dios, en tal manera que 25% de la población humana debía lealtad a la reina de Inglaterra, o al rey de Inglaterra. 25%. Había un refrán que decía, el sol nunca se pone en el Imperio Británico. Porque cuando se estaba poniendo en Estados Unidos, está apareciendo por el otro lado del mundo. Y el sol nunca se pone. Un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando una nación se somete a Él y a su reino. Trágicamente ahora, Inglaterra es un desastre. Ha perdido todo su imperio. ¿Por qué? Porque dejaron de obedecer a Dios. Es la misma historia que Israel. Hay muchos paralelos entre Gran Bretaña e Israel. A donde yo voy es lo siguiente. ¿Puedes en tu mente ubicar el Perú? ¿Dónde estaría el Perú aquí en este mapa? ¿Ya? En su mente, vayan. ¿Saben ustedes que el Perú es 5 veces más grande que Inglaterra? 5 veces más grande. El Perú tiene mucho más recursos naturales que Inglaterra tiene. En otras palabras, si Dios pudo bendecir a Inglaterra en tal manera que llegó a ser una potencia mundial, ¿no podía hacer lo mismo para el Perú? Claro que sí. Si los peruanos se sometieran al reino de Dios, Dios podría convertir el Perú en una potencia mundial.
Es lo que Dios quiere hacer. Cuando el reino de Dios llega, cuando una nación se entrega a Dios, Dios bendice esa nación. ¿Para qué? Para que las naciones conozcan a Dios. No es que Dios amaba más a los británicos, es que Dios amaba a las naciones. Y pueden ver que de aquí, de Inglaterra, de Estados Unidos, aunque no está en el mapa, pero Estados Unidos era parte de la corona británica, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, muchos lugares salieron misioneros para todo el mundo. Dios bendijo Gran Bretaña para bendecir al mundo a través de las misiones. Es lo que Dios quiere hacer. Este es el evangelio, hermanos. Es el evangelio del reino, que Dios está reinando. Y cuando una nación se somete al reino de Dios, Dios puede bendecir esa nación en tal manera que sería la envidia del resto del mundo. La pregunta es si lo creemos o no. Porque tristemente hemos reducido el evangelio a algo muy personal. Mi salvación, mis pecados perdonados y no me importa el resto. A Dios le importa mucho el resto. Y Dios no quiere salvarte a ti solo por ti mismo. Dios quiere salvarte a ti y a mí para que Dios bendiga a otros. Nunca pensemos en la salvación como para un beneficio personal. No lo es, hermanos. Dios nos salva para bendecir a otros. Es el principio fundamental de la promesa abránica. Dios nos bendice para bendecir a otros. Y si no queremos ser de bendición para otros, quizás se va a acabar la bendición. Si no vives para otros, ¿para qué te va a bendecir Dios? Esto es muy importante, hermanos. Así que la primera parte del mensaje del reino es que Dios está reinando. ¿Cuál es la segunda parte del mensaje? La segunda parte del mensaje, avanzamos. Cristo está reinando para los necesitados. Esto es interesante pensar. ¿Ok? Muy importante tomar en cuenta las misiones. Cristo está reinando para los necesitados. Hoy en día hay mucha gente necesitada, ¿no es cierto? Podemos mirar la siguiente imagen. Tanta gente necesitada. Gente con hambre. Gente sin trabajo. Gente sin país. Si me acuerdo bien, ayer fue el Día Internacional de los Refugiados. ¿Y saben cuántos refugiados hay en planeta Tierra hoy en día? Ha alcanzado la cifra de 100 millones de refugiados. 100 millones. 3 veces el Perú. De gente que ya no tiene país. Ha tenido que salir de su país a ir a otro lugar a vivir y vive de la caridad de la gente por guerras, por hambre, por muchas cosas. Y Dios tiene gran compasión por esas personas, esos necesitados. Cuando Cristo vino aquí en la tierra, hermanos, ¿el Señor a quién atendía? ¿Con quién pasaba tiempo el Señor Jesús? Con la gente pobre, la gente necesitada, ¿no es cierto? Lo hizo tanto que los fariseos se escandalizaron, ¿no es cierto? Los fariseos dijeron: Señor, ¿y cómo es que tú pasas tanto tiempo con los publicanos y los pecadores y mucha gente de mal vivir? Y Cristo usó una analogía muy interesante, ¿no es cierto? El médico, ¿a quién atiende? ¿Al sano o al enfermo? Al enfermo, ¿no es cierto? El sano no va al médico. Y Cristo dijo: ustedes se creen sanos, los fariseos. Por eso no vienen a mí. Yo quiero atender a las personas que se sienten enfermas. Gente que siente que ya no da más, que ya no puede. Necesita una ayuda de alguien. Y Cristo le encantaba pasar tiempo con aquellas personas que sentían que lo necesitaban. Y con gente que no sentían que necesitaba a Cristo, Él no pasaba mucho tiempo con ellos. Hoy en día hay mucha gente necesitada. Y la tarea de la iglesia es buscar esas personas. Y cuando encuentras esa persona, una persona que siente su necesidad, háblales del evangelio del reino. Porque Dios es experto en atender a los necesitados.
Cuando yo vine al Perú hace 30 y tantos años, me enviaron a trabajar en Tarma. Yo no sé cuántos de ustedes han visitado Tarma. Es una muy linda ciudad. El apodo de Tarma es la perla de los Andes, un lugar muy hermoso. Pero hace 34 años, cuando yo fui a Tarma, Tarma tenía otra mala fama. Había muchas cantinas en Tarma, muchas cantinas. Y la gente, mayormente los varones, pasaban horas en la cantina tomando y emborrachándose. Y en la mañana, hasta yo me levantaba caminando por las calles a tomar desayuno, gente tirada en la calle, en las veredas, totalmente borrachos a las 7 de la mañana. Entre ellos había un hombre llamado Roberto. Roberto era un gran borracho. ¿Saben lo que decía Roberto? Trabajaba 3 días, juntaba plata 3 días y se emborrachaba 3 días. Quedaba sin plata. A trabajar otra vez. 3 días más dinero, emborracharse otra vez. Ahora, si Roberto era soltero, vaya él, ¿no es cierto? Pero era un hombre casado, con 4 hijos. ¿Se imaginan la pobreza en la cual vivían? Con un padre así. Cuando yo conocí a Roberto, recién se había convertido. Estaba viviendo en un cuarto, las 6 personas, en un cuarto, 3 metros de ancho por 4 metros de largo, nada más. Tenían 2 camas simples para 6 personas. Un pequeño espacio entre ambas camas para poder cambiarse lo que tenían que hacer. Cocinaban afuera porque no había espacio dentro. Por la vida de Roberto. Un día él escuchó el Evangelio. Un día el Espíritu Santo le hizo sentir a Roberto, era un hombre que tenía una gran necesidad. No podía controlar el alcohol, era un alcohólico. Y Cristo lo salvó. La vida de Roberto cambió. Ahora, ¿qué hacía Roberto? Trabajaba 6 días y llevaba toda la plata a la casa. Y el día domingo descansaba. La esposa no podía creerlo. Después de varias semanas, habían juntado plata para comprar cambio de ropa para los chicos. Compraron zapatos porque andaban descalzos. Y saben, después de unos años, el momento más emocionante, y me invitaron a acompañarles, el día que Roberto llevó a la familia para ver la casa que él había comprado. Él compró una casa. Y los hijos de 8 o 9 años, emocionados con esta casa, corriendo de cuarto en cuarto, varios dormitorios, una tremenda sala, cocina, patio, no podían creerlo. Este es el reino de Dios. El reino llega con poder y convierte el vicio en el servicio. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a Tarma, Roberto estaba en su primer amor y él salía conmigo. Íbamos por toda la sierra y la selva. Él tocaba la guitarra, él solo, no había todos los equipos que tenemos hoy en día. Él tocaba la guitarra, cantaba las canciones y luego yo predicaba. Hacíamos una dupla entre Roberto y yo. Un hombre que ahora quería servir al Señor. Por un tiempo él se ganaba la plata comprando bizcochos de Lima al por mayor. Y poner los bizcochos en bolsitas para vender 4 bizcochos por un sol. Y en la bolsita ponía un folleto evangelístico. Iba vendiendo, iba evangelizando, un gran líder espiritual. Este es el reino de Dios. Este es el impacto que Dios hace. Transforma una persona, transforma su familia y empieza a impactar a la sociedad porque él compartía con todos sus amigos borrachos. Esto es lo que Dios quiere hacer, hermanos. Dios quiere bendecir a través del poder del reino de Dios que llega con el Evangelio. Así que en primer lugar hay que anunciar Dios está reinando. Segundo lugar hay que anunciar que Dios reina para los necesitados. Él quiere cambiar sus vidas, cambiar su existencia. Y ustedes conocerán muchas personas que tienen gran necesidad. Háblales del Evangelio, del reino, lo que Dios puede hacer en sus vidas. Pero hay una tercera
cosa. El tercer elemento del Evangelio del Reino es arrepentimiento. Juan el Bautista empezó así, ¿no es cierto? Arrepiéntense porque el reino se ha acercado. Cristo siguió, arrepiéntense porque el reino de Dios se ha acercado. La iglesia tiene que predicar este mensaje. A veces nos cuesta predicarlo, ¿no es cierto? Porque mucha gente piensa que lo estamos juzgando. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Del pecado. ¿Pero qué es el pecado? ¿Saben lo que el pecado es en esencia? Es darle a Dios las espaldas. Eso es el pecado. Darle a Dios las espaldas. Vivir como si Dios no existiera. No hacer caso a las leyes de Dios. Y hermanos, la raza humana sabe muy bien qué pasa en la vida de alguien que le da a Dios las espaldas. Adán y Eva, cuando fueron creados, vivían de cara a Dios. Disfrutaban una linda vida en el huerto, viviendo en comunión con Dios. Pero llegó ese día trágico, cuando Satanás tentó a Eva a hacer algo que Dios no había permitido: comer el fruto prohibido. En ese momento, Eva y Adán también le dieron a Dios las espaldas y trajeron todo el sufrimiento al planeta Tierra. Y Dios los botó del huerto de Edén. Es la condición humana, hermanos. Por eso estamos en la condición que estamos hoy en día. La raza humana vive a espaldas de Dios, se atreve a pasar leyes antidivinas, van en contra total de la palabra de Dios, y lo único que van a traer, y van a traer cada vez más, es dolor y sufrimiento en su vida. Lo puede presentar como quieren, pero siempre va a ser así. Si la raza humana decide desobedecer a Dios, lo único que va a venir a la larga es gran sufrimiento. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que invitar a las personas a volver a casa. El hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Cuando se dio cuenta de a dónde había llegado, el hijo pródigo decidió volver a casa, ¿no es cierto? Su padre tenía una hermosa casa. ¿Qué estaba haciendo él viviendo en la pobreza? Le había dado a su padre las espaldas. Mejor vuelvo a mi padre. ¿Se acuerdan lo que leemos en ese relato? El padre, ¿dónde estaba? ¿Cómo estaba el padre? En la casa, resentido, molesto con su hijo, queriendo darle una gritada si es que volviera a casa. ¿Qué leemos en la parábola? El padre vio al hijo de lejos. Y el padre ni esperó que el hijo llegara. El padre fue corriendo al hijo. Y el hijo quizás esperaba, ¿no es cierto?, una gritada. El padre lo abrazó, el padre lloró, el padre lo trajo a la casa, hizo fiesta con ese hijo. Porque, hermanos, así es Dios. Dios no quiere condenar, Dios no está molesto. Lo que Dios quiere hacer es celebrar que el hijo ha vuelto a casa. Y este es el mensaje que hay que predicar, hermanos. Hay que invitar a personas en gran necesidad, que están sufriendo por haberle dado las espaldas a Dios. Vuelve al Padre, vuelve a la casa. Dios te está esperando, Él quiere recibirte, Él quiere hacer fiesta contigo. Este es el Evangelio del Reino que hay que predicar. Y hermanos, el mundo necesita que la iglesia predique este Evangelio. Que Dios quiere bendecir a las personas y cambiar totalmente su vida. Pero para terminar, ¿será que la gran comisión se limita a proclamar? ¿Que lo único que la iglesia tiene que hacer es proclamar y proclamar y proclamar? No. Hay dos cosas muy importantes, hermanos. En primer lugar, el reino de Dios tiene ciertos valores, ¿no es cierto? Ciertos valores. Me imagino que deben saber cuáles son los valores del reino de Dios. Cosas como servicio, humildad, sencillez, el perdonar al que te ha maltratado,
y toda una serie de virtudes que son la marca, los valores del reino. Ahora bien, hermanos, si la iglesia anuncia el reino, pero no vive los valores del reino, ¿qué va a pasar? Para que piensen. Si salimos a anunciar a todo el mundo las buenas noticias del reino, pero no lo vivimos nosotros, y la gente que nos conoce sabe que somos unos resentidos, unos peleadores, unos envidiosos, unos celosos, es decir, somos igual que el mundo. Hermanos, el mundo no nos va a querer, ¿no es cierto? El mundo no va a querer a la iglesia si no exhibimos los valores del reino. Hermanos, no se trata de predicar, se trata de vivir. El mundo tiene que ver en nosotros estos valores. Y hay que reconocer que no todos lo estamos haciendo. Es un gran problema en la iglesia. Creyentes y la iglesia a veces en su totalidad que no vive los valores del reino. Y hay un segundo problema. El Señor Jesús, cuando vino, empezó a anunciar: yo soy el rey, yo soy el Mesías. Y la gente, ¿por qué lo creyó? ¿Qué hacía el Señor que confirmaba que efectivamente Él era el rey? El Señor ejercía el poder del reino. Tremendo poder para sanar, para multiplicar los panes y los peces. Hermanos, el poder de Dios se manifestaba en Cristo. Y ese poder confirmaba el mensaje. ¿Y nosotros? ¿Tenemos ese poder? La gente que nos conoce puede ver en nuestras vidas el tremendo poder de Dios obrando. Aquí hay otro problema, ¿no es cierto? Los creyentes y la iglesia, demasiado débiles. ¿Por qué? Porque andamos en la carne, no en el espíritu, y no tenemos el poder de Dios. Y el mundo nunca nos va a querer, ¿no es cierto? No van a escuchar. Si ellos no pueden ver en nosotros una señal de gran poder. Ahora, no estoy diciendo que todos hay que salir y empezar a sanar a los enfermos. Claro, si Dios quiere darte ese poder, amén, a buena hora, ¿no es cierto? Ningún problema. Pero yo diría que la mayor manifestación del poder de Dios, y algo que todo creyente, sin ninguna excepción, todo creyente tiene que tener este poder. ¿Sabe cuál es? El poder de una vida santa. El poder para controlar tu carne. El poder para controlar tu temperamento. El poder para decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y el mundo lo puede ver en tu vida. ¿Tenemos ese poder? Ese poder es para todo creyente. Es el poder de una persona sometida totalmente al reino de Dios. Y vive para Dios. Y la gente lo puede ver. Esta persona tiene una vida totalmente diferente a los demás. ¿Cómo controla su carácter? ¿Cómo controla su temperamento? Voy a escuchar a esta persona porque puedo ver el poder de Dios en esa persona. Termino con un ejemplo. Uno de los pastores que a mí me ha servido como un gran desafío, un pastor de Escocia, llamado Roberto Murray McCheyne. Él me desafía por el impacto que su vida tuvo. Pueden ver aquí la iglesia que él pastoreó, tremenda iglesia, ¿no es cierto? Aquí para los jóvenes un momento. ¿Saben la edad a la cual Roberto Murray McCheyne empezó a pastorear? ¿Cuándo llegó a ser pastor titular de esa iglesia? A los 19 años. ¿Te imaginas? Pastor jovencito, 19 años. Y uno se pregunta, ¿y cómo llegó a ser pastor tan joven de esa iglesia? ¿Saben por qué? Porque nadie más quería. Era una iglesia nueva en un puerto de Escocia que estaba creciendo
Y ustedes saben cómo es la vida en un puerto. Los vicios dominaban esta ciudad en Escocia. Y decían, bueno, vamos a enviar a este jovencito a ver qué puede hacer él como su primera iglesia. Y él va a esta iglesia a los 19 años. Dicen, podía ser un poco exagerado, pero creo que vale la pena decir esto como una anécdota. Dicen que cuando Roberto Murray M'Cheyne fue a pastorear esta iglesia, podías contar en los dedos de una mano cuántas familias cristianas habían en la ciudad. Wow. Podías contar en los dedos de una mano cuántas familias cristianas habían en esa ciudad. Y cuando él murió, dicen, cuando él murió, podías contar en los dedos de una mano cuántas familias no eran cristianas en esa ciudad. Cuando él murió, la ciudad se paralizó 3 días, duelo, porque el pastor había fallecido. Uno se pregunta, ¿y cuántos años pastoreó Roberto para dejar ese legado, ese impacto? ¿Saben cuántos años él pastoreó? 10 años. Porque murió antes de llegar a 30. ¿Qué clase de hombre impacta una ciudad en 10 años, siendo tan joven? Hay muchas respuestas a esa pregunta, pero una parte de la respuesta es lo que pueden ver ahí, de una carta de Roberto Murray M'Cheyne a otro pastor. Lo que él dijo fue lo siguiente: lo que Dios bendice no son grandes talentos. Lo que Dios bendice es gran semejanza a Jesús. Y añadió, un pastor santo es un arma asombrosa en las manos de Dios. Ahí está el poder del reino. Él no hacía milagros. Él no andaba sanando a la gente. Él murió porque se contagió una enfermedad en su tarea pastoral. Pero había el poder de la santidad en su vida. Dicen algunos testimonios que bastaba con que Roberto Murray M'Cheyne suba al púlpito. Se levantaba del asiento, subía las gradas al púlpito a predicar. Y mientras él iba caminando al púlpito, la gente empezó a llorar por la presencia de Dios. ¿Qué tuvo en su caminar, en su rostro, que impactaba a la iglesia tanto? Esto es, cualquiera de nosotros puede hacer eso. Es el poder de una vida santa. La gran debilidad de la iglesia es que no estamos viviendo el reino de Dios. No tenemos los valores del reino y no tenemos el poder del reino. Y la tarea misionera se hace muy difícil. Y aquí está la clave: el poder de una vida santa. Dejar que Dios obre en nuestras vidas, limpiándonos de todo pecado, toda carnalidad, todo egoísmo, todo egocentrismo, todo mi temperamento que choca con los demás. Deja que el Espíritu Santo te mate, te crucifique, que dejes de existir como esa persona y empiezas a ser como Jesús, y vas a ver el poder de esa vida y el impacto, no solo para salvar a algunas personas para la eternidad, sino para ser de bendición ahora en este mundo, para miles de millones de personas que necesitan el evangelio del reino. Esa es la gran comisión. Y Dios nos ayude, hermanos, a pedir a Dios que nos ayude a entender estas cosas y vivirlas para su gloria y para su honra.